Bienvenidos a este nuevo podcast. En este episodio hablaremos sobre la pandemia del COVID-19 y cómo esta crisis afectó la vida de millones de peruanos entre el 2020 y el 2022. Yo soy Maite. Y yo soy Jean-Pierre. Y yo soy Saraí. Y juntos somos El Sindicato. Y entonces, ¿cómo empezó todo? En marzo del 2020, millones de peruanos pensaban que la cuarentena duraría solamente 15 días. Sin embargo, nadie imaginaba que el país estaba por atravesar una de las mayores crisis en la historia reciente. La COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, fue identificada por primera vez en Wuhan, China, a finales de 2019. Debido a su rápida propagación, la Organización Mundial de Salud declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020. Pocos días después, el 15 de marzo, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia nacional y estableció una cuarentena obligatoria. Las clases, el trabajo y muchas actividades económicas se paralizaron con el objetivo de frenar los contagios. ¿Sabías que durante la pandemia, millones de estudiantes en todo el mundo dejaron de asistir presencialmente a las aulas? La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 obligó al cierre de las instituciones educativas y llevó a los países a implementar la educación a distancia de manera muy rápida, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de todos. De hecho, según una investigación de Orbegoso, Rafael y Moreno publicada en el año 2021, el Ministerio de Educación implementó el programa Aprendo en Casa. Sin embargo, este estudio demostró que la realidad fue dura y que muchas familias carecían de acceso a Internet o dispositivos tecnológicos, especialmente en zonas rurales y de menor recurso, dificultando la educación remota. Además, el estudio de Obregoso evidencia cómo la crisis profundizó la brecha digital en el país. Mientras algunos se conectaban fácilmente, otros enfrentaban grandes dificultades, lo que incrementó las desigualdades, afectó el rendimiento académico y provocó que algunos estudiantes interrumpieran o abandonaran temporalmente sus estudios. Pero esta situación también impulsó la innovación. La educación virtual exigió un enorme desafío para los docentes, quienes tuvieron que adaptarse rápidamente a las tecnologías, capacitarse de forma constante y desarrollar nuevas estrategias pedagógicas para los alumnos, además de un acompañamiento emocional. A pesar de las dificultades, la pandemia nos permitió reconocer la importancia de la tecnología de la educación. Puso en evidencia que garantizar ese derecho implica brindar condiciones adecuadas para que todos puedan aprender en igualdad de oportunidades. Así, la pandemia no solo transformó la educación en el Perú, sino que también evidenció sus fortalezas y sus debilidades, impulsándonos a construir un sistema educativo más inclusivo y accesible para el futuro. Pero la educación no fue el único ámbito afectado. También en el ámbito de la economía, la pandemia provocó una grave crisis económica. De acuerdo con la memoria anual del Banco Central de Reserva del Perú, la COVID-19 generó una de las mayores contracciones económicas en nuestra historia reciente, aumentando drásticamente el desempleo en el año 2020. Ante esto, miles de personas perdieron sus empleos debido al cierre de negocios. Los trabajadores informales fueron especialmente los más vulnerables, dependiendo de sus ingresos diarios para subsistir o de los bonos entregados por el Estado para cubrir las necesidades básicas de las personas más pobres. De hecho, según los datos del Banco Central de Reserva del Perú, a partir del año 2021 se inició una recuperación impulsada por la reapertura gradual y las exportaciones. Sin embargo, la pérdida de empleos previos hizo que muchas recurrieran al comercio ambulatorio y informal, dejando desafíos estructurales muy graves como el aumento de la pobreza monetaria y la informalidad laboral. Sin embargo, el impacto más fuerte y doloroso se produjo en el ámbito de la salud, donde el sistema sanitario enfrentó una presión extrema debido al colapso por falta de camas UCI y oxígeno medicinal, las cuales costaban demasiado caras. ¿Sabías que el Perú llegó a registrar una de las tasas de mortalidad más altas del mundo? Al respecto, un estudio epidemiológico publicado por Arrasco Medina y colaboradores en 2024 en la revista Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos demostró que la segunda ola en 2021 fue el periodo más devastador, registrando la mayor mortalidad de toda la crisis. Y las cifras para nuestra región son alarmantes. Este estudio de Arrasco señala textualmente que la macrorregión de Lima Metropolitana y el Callao tuvo las más altas tasas de mortalidad, con 9.36 muertes por cada 1.000 habitantes, superando de lejos el promedio nacional. Esto fue bastante preocupante, se debió a la enorme densidad poblacional de la costa y afectó de forma crítica al grupo de adultos mayores, quienes concentraron el 69.77% de los fallecimientos. Además de estas duras cifras de mortalidad y las consecuencias físicas, hubo efectos profundos en la salud mental. El aislamiento, las pérdidas familiares y la incertidumbre ocasionaron un aumento crítico de los niveles de ansiedad, estrés y depresión, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. Por ello, la pandemia de COVID-19 no solo representó una emergencia sanitaria, sino también una crisis económica, educativa y social que transformó la vida de millones de peruanos. Y para comprender mejor estas vivencias y todo lo que hemos explicado en un contexto sobre la COVID-19, a continuación vamos a escuchar el testimonio de dos personas, John y Sofía, que vivieron estas experiencias en carne propia durante los años de la pandemia.
Buenos días, somos el grupo Sindicato y en esta oportunidad tenemos un invitado que vamos a entrevistarlo en este periodo del 2020 al 2022, en donde fue la pandemia y se presentó el COVID-19. Antes de hablar sobre la pandemia, ¿podrías contarme un poquito sobre ti? Claro, mi nombre es John. Para empezar, cuando comenzó la pandemia yo tenía 13 años, en 2020. Cursaba el segundo de secundaria y estudiaba en esa institución privada, exactamente en Trilce. Muy bien, gracias. ¿Cómo fueron tus estudios durante la pandemia? ¿Qué cambios tuviste que enfrentar y cómo los afrontaste? Mi institución educativa respondió acorde a la situación y, bueno, tal cual se declaró el estado de emergencia y nos mandaron a la cuarentena. La institución respondió estableciendo clases virtuales mediante Google Meet. Tuvimos que, claro, empezar a utilizar el Google Classroom, acostumbrarnos a hacer tareas desde la plataforma, de una forma un poco distinta, pero algo igual al mismo tiempo. Los profesores desde casa enseñándonos. A nivel económico, ¿cómo afectó la pandemia el sustento de su hogar? A nivel económico, bueno, la pandemia nos golpeó bastante, los precios subieron, nos tuvimos que adecuar, pero principalmente fue el hecho de que falleció mi papá, quien era el principal sustento económico para toda mi familia. Luego que falleció, bueno, nos tuvimos que adecuar. Inmediatamente después, quien asumió todos los gastos de forma totalmente caritativa y altruista fue mi tío, su hermano. Primero lamento mucho la situación que usted atravesó. Sin embargo, ¿qué estrategias o recursos tuvo usted y su familia que adoptar en casa para poder salir adelante? Claro, principalmente buscar. Mi tía, si bien nos mantenía, nos pasaba una manutención. No, el dinero no era infinito, así que teníamos que buscar la forma de que dure lo que teníamos para el mes. Así que, bueno, cocinaba, mi mamá cocinaba comidas no tan caras y ya. Aparte de eso, para buscar un trabajo, poder encontrar un trabajo que medianamente bien remunerable, terminó sus estudios en el colegio para tener buenas posibilidades de trabajo. Respecto a tu salud, ¿cómo afectó la pandemia tu salud física, emocional y qué hiciste para cuidarte? A nivel físico, eh, tuve que tener un estilo de vida un poco más sedentario, no hacía ejercicio, así que a nivel físico diría que aumenté algo de peso. A nivel emocional, pues bueno, lo que he mencionado fue un golpe duro a su forma. Aparte, el aislamiento social fue severo, yo no tenía contacto con nadie, ninguna otra persona aparte de con quien vivía. Así que ese impacto emocional no lo terminé viendo en ese entonces, más bien lo terminé viendo cuando terminó la pandemia. Cuando volví a tener interacciones sociales con más personas, estar rodeado de muchas más personas, me di cuenta que tenía capacidades muy distintas a los demás, porque habían tenido estilos de vida distintos o llevaron la pandemia de forma distinta a cómo lo llevé, así que eso derivó en problemas de autoestima, diría yo. Si alguna persona de tu hogar falleció, enfermó o necesitó atención médica, ¿cómo vivieron esa situación y qué dificultades tuvieron para acceder a atención o medicamentos? Claro, justamente mencionando el falleció mi papá, él falleció al COVID, justamente. Así que fue complicado. El acceso a medicamentos, eh, sí hubo acceso a medicamentos, la única dificultad fue el elevado costo de ellos. Eh, Mi papá, con sus recursos que tenía y en apoyo con mi tía, hicieron todo lo posible para acceder a buenos servicios de salud. No fue posible salvarlo. Gracias por la entrevista. Hemos traído a una invitada para que nos cuente su experiencia. Entonces, permítame hacerle unas preguntas. Antes de hablar sobre la pandemia, me gustaría que nos cuente un poco más sobre usted. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Sofía. Bueno, antes de que empiece la pandemia, yo tenía 13 años y estudiaba en un colegio público, no privado. Ok, ¿cómo fueron sus estudios durante la pandemia? ¿Qué cambios tuvo que afrontar y cómo intentó sobrellevarlos? Sí, bueno, de hecho la pandemia cambió muchas cosas, de verdad, tanto en la educación, por ejemplo. Antes no solíamos usar lo que son las plataformas virtuales y para llevar nuestros cursos, para seguir avanzando con nuestros cursos, obviamente, entonces llevamos, por ejemplo, usábamos el Meet, el Zoom, plataformas que no eran como que tan conocidas anteriormente, ¿no? Y tanto nuestros profesores como nosotros aprendimos a usarlo ya la mayor parte del tiempo de la pandemia, ¿no? Al principio fue difícil, algo nuevo, pues, ¿no? Porque fue algo como que inesperado que pasó desde la pandemia. Iban a ser primero, me parece que 15 días, pero luego lo fueron aplazando de mes a mes, de un año hasta que fueron 2 años. ¿La pandemia el sustento de tu hogar o tus planes de estudio futuro? En primera parte de mi hogar,
Mi papá trabajaba en ese entonces de contador en una empresa más o menos que se llama algo Famesa y trabajaba de manera remota en mi casa. Ya no era antes como que presencial, ¿no? Para ese tipo de cuidarse. Eh, en ese entonces teníamos que adaptarnos a nuevas cosas, como por ejemplo, que todo intentamos ahorrar comiendo más menestras, ya no tantas carnes, pollos, porque incrementaba, o sea, todos nuestros gastos más que nada. Y ya. ¿Qué estrategias o recursos tuvieron que adoptar en casa para salir adelante respecto al impacto económico y de supervivencia? Bueno, me acuerdo que en ese entonces mi papá nos cuidaba comprando medicinas para evitar contagiarnos, ya que como salíamos a la calle a comprar, teníamos que hacer las compras, por ejemplo, en Plaza Vea, en los supermercados, compraban medicamentos, mascarillas, el alcohol, por ejemplo, el chiquete, cada vez que entramos nos echaba así en el chiquete para no contagiar dentro de la casa, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia a tu salud física, emocional y qué hiciste para cuidarte? Ah, ya, bueno, con respecto a mi salud física, justo me acuerdo que en ese tiempo de la pandemia, como mitad de año, me dio COVID. Y entonces yo estaba así súper, no sé, como que un poco depresiva. Aparte que estaba encerrada en mi cuarto, no podía hablar con mi familia, más que nada. Ellos también me estaban apoyando con las cosas de la comida. Ellos también se protegían, ¿no? Estaba encerrada durante mucho tiempo y estaba bastante enferma. Si alguna persona de tu hogar enfermó, falleció o necesitó atención médica, ¿cómo vivieron esta situación y qué dificultades tuvieron para acceder a atención o medicamentos? Ahí mi abuelito, que es de parte de mi mamá, falleció. Falleció, él vivía, bueno, no vivía en mi casa, sino vivía por la Independencia. Entonces, él falleció, lo tuvieron que intubar con oxígeno y fue bastante triste para nuestra familia. Ya tuvieron que fumigar mi casa y, y nada más. Gracias, Sofía, por participar de la entrevista. Para concluir, respecto a la educación, podemos ver diferencias y similitudes respecto a las entrevistas realizadas con las fuentes consultadas de Moreno, Rafael y Obregoso, donde mencionan que tanto los profesores como los estudiantes tuvieron que adaptarse a las plataformas digitales para poder continuar sus estudios, como por ejemplo Google Meet, Zoom y demás plataformas virtuales. Sin embargo, también evidencia una diferencia fundamental respecto a la realidad de gran parte del país. A diferencia de millones de personas y estudiantes que dependieron de programas estatales como Aprendo en Casa, sufrieron deserción escolar y tuvieron problemas de conectividad y no tuvieron suficientes tecnología para poder acceder a la educación, nuestros entrevistados no experimentaron esas dificultades debido a que ellos estudiaban en colegios privados y vivían en zonas urbanas como Lima. Esta situación no contradice la biografía, por el contrario, confirma la profunda desigualdad educativa que la pandemia dejó al descubierto en el Perú. Por ello es necesario avanzar hacia una educación más equitativa, donde el acceso a Internet y a una educación de calidad sea un derecho para todos. En lo económico, podemos ver que las fuentes bibliográficas y las entrevistas tienen similitudes tanto en cómo se generó la pandemia y cómo este afectó en la parte económica de muchas familias peruanas. Los testimonios nos permitieron comprender las entrevistas de manera más acorde, tanto en la primera entrevista con John, en el cual el primer y único sustento era su padre, el cual falleció debido a la pandemia, y en tanto también la una entrevistada Sofía, que decidió en la familia cambiar las carnes por legumbres, adecuándose a la solvencia económica de la familia. Estas experiencias reflejan lo señalado por el BCRP, tanto que la crisis aumentó la vulnerabilidad económica y afectó el bienestar familiar. Por ello, la pandemia dejó importantes lecciones de vida, tanto el fortalecimiento del empleo formal, la protección social y la preparación del país frente a la emergencia económica. En la salud, si comparamos el estudio de Arrasco y los de su equipo del 2024 con lo que nos dijeron los entrevistados, en este caso Sofía y John, encontramos importantes similitudes, pero también diferencias en la forma en cómo vivieron cada uno la pandemia. Por el lado de las similitudes, el estudio señala que Lima fue la zona con mayor tasa de mortalidad y los adultos mayores fueron los más afectados. Esto coincide con los relatos de Sofía y John, quienes nos cuentan que perdieron a sus familiares durante el periodo de la pandemia. Sin embargo, las entrevistas también muestran aspectos que las estadísticas no pueden reflejar completamente. Además de las pérdidas humanas, los entrevistados describen el impacto emocional del aislamiento. Por ejemplo, Sofía y John nos muestran que estaban más tristes, se sentían más solos, así como el cambio en sus hábitos de vida y las dificultades económicas por las que atravesó su familia. En resumen, ambas fuentes se complementan, ya que el estudio nos permite comprender la magnitud del impacto sanitario en el país, mientras que las entrevistas nos muestran las consecuencias humanas y emocionales que dejó la pandemia en la vida cotidiana de las personas.